Tiene ahora el uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen el senador Francisco Yunes Zorrilla, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 5 minutos, señor senador. Gracias, senador presidente. Muchas gracias, senador presidente. Todo un gusto saludar de nueva cuenta a las senadoras y a los senadores. Hoy teniendo como trámite una discusión más de las que cada año vive el Congreso de la Unión. Los priistas hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de conocer distintas propuestas. El PRI es un partido con una fuerte presencia territorial. El PRI sabe de manera clara lo que se padece en las calles y en los campos. Y es por eso que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional venimos acompañando la propuesta del presidente de la República, que pretende generar mejores condiciones con recursos que lleguen a quienes menos tienen. Nos queda particularmente claro en ese recorrido que hay muchas cosas que no están funcionando. Hemos aprendido y lo hemos percibido que quizás lo más cómodo desde el ejercicio del gobierno sería dejarnos llevar por las inercias, buscar pretextos, encontrar maneras de disfrazar la responsabilidad y la realidad. Pero el Partido Revolucionario Institucional, dicho sea con respeto, ha tomado esta oportunidad para venir a gobernar y de manera muy humilde intentar transformar esa realidad. Y por eso es que se ofrece, y por eso es que busca, y por eso es que intenta estos nuevos cambios de referencia. Y este es uno en lo particular en materia fiscal. Un país que recauda muy poco, un país que lo hemos escuchado después de diversas voces, requiere de transformar su reforma en materia fiscal y en materia tributaria. La receta o la recomendación la hemos escuchado, señores senadores, a lo largo de muchísimo tiempo. Ya era justo que llegara alguien que se atreviera a afrontar de frente el tema tributario. Ya era tiempo que se intentaran nuevas formas de incorporar en este ámbito y en este sector a los actores de la economía. Y hoy ese es el alcance y el sentido de la propuesta. Una propuesta que rechaza por las circunstancias de coyuntura económica gravar a las mayorías de este país con el impuesto al valor agregado. Una propuesta que recogió del sector empresarial la necesidad de retirar impuestos que lastimaban sus flujos y que inhibían su actividad empresarial, como el IETU o como el IDE. Una propuesta que intenta generar por primera vez en el sistema tributario un esquema de redistribución del ingreso que permita de manera fundamental cumplir con la redistribución equidad en los sectores de la sociedad. Y por eso es que busca y escucha nuevas voces e intenta nuevos caminos, como lo ha encontrado y lo ha buscado en distintas otras esferas del ámbito público y social. Hoy hay una reforma que intenta recaudar, que intenta superar, dada la circunstancia económica del presente, de manera puntual, para posteriormente generar una política social que sea eficiente y efectiva en el gasto, que pueda articular políticas que hagan más productiva a nuestro campo, que haga de la política social un esquema real
que logre incorporar e incluir a la vida productiva a buena parte de los millones de mexicanos que se encuentran en la vulnerabilidad y en la marginación. Por eso genera esquemas muchas veces escuchados que tienen que ver con proteger socialmente a estos sectores en vulnerabilidad. Ha habido un esfuerzo significativo en materias tan difíciles. Nada tiene de popular venir a hablar de reformas hacendarias y sin embargo esos son los temas que se deben tratar y esa debe ser la responsabilidad que se debe asumir en el Congreso de la Unión. Tomar medidas de fuerza, tomar decisiones responsables, asumiendo los grandes desafíos que de manera puntual nos espera este país en el futuro. Yo quiero respetuosamente dejar en claro el gran compromiso que asume el Partido Revolucionario Institucional con este país, con estas decisiones. Sabemos que no nos vamos a equivocar, sabemos que es un gran paso para darle respuesta a las millones de mujeres y de hombres que en la interrogación diaria cuestionan nuestro sistema de representación. Muchas gracias por su atención y que sirvan estas palabras para abonar en favor de esta reforma, de sus alcances y de sus propósitos. Gracias. Muchas gracias, senador Yunes, por atender también el tiempo. Gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Lavalle Mauri para hablar en contra del dictamen, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Difícil poder mencionar todas las diferentes incongruencias y sinsentidos de esta reforma, pero creo que es algo que ha quedado claro el día de hoy, y desde hace tiempo, es que el Partido Acción Nacional está en contra de esta reforma hacendaria, porque es dañina y regresiva para los ciudadanos. Esta reforma, además de fomentar la informalidad y restarle competitividad al país, aumenta impuestos y perjudica directamente al gasto de las familias mexicanas, pues incrementa los costos de los productos básicos y además dirige al país a un mayor decrecimiento económico del que ya tenemos desde los primeros meses de este gobierno, a la falta de competitividad, al desempleo y al atropello de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta ha sido la reforma de las incongruencias, compañeras y compañeros, la reforma de las mentiras, donde una cosa afirman en el discurso, pero en la realidad es muy diferente, donde nos hablan de una supuesta reforma social justa y de crecimiento, pero solamente recaudatoria, inequitativa y desalienta la generación de empleo. Vemos pobres argumentos de que porque varios empresarios no pagan, hay que subir los impuestos para que los que sí lo hacen paguen más, como si pareciera que a porcentajazos vamos a hacer que los que no paguen comiencen a pagar. Es lamentable ver la arrogancia con la cual se ha negado el debate y la discusión en casi todas las reservas que se han presentado en los últimos días. Y digo arrogancia porque si tan seguros están de que estas medidas son favorables para la nación, ¿por qué no intentan explicarlas? ¿Por qué no las defienden? Incluso, ¿por qué no intentan persuadirnos de que ustedes tienen la razón y de que lo que proponen es lo mejor para México? Esto durante la aprobación de las reformas al Código Fiscal no pudo apreciarse. Esperemos que hoy den algunas. Ya basta del discurso también de que el daño ya no es tan grande como han señalado varias compañeras y compañeros, además de congratularse por ello, como si fuera un logro lastimar, pero no tanto a las familias mexicanas. Lo que se ha perdido de vista en estos días es que las fuerzas políticas aquí presentes somos la expresión del voto de miles de mexicanos que eligieron una opción y que merecen escuchar la exposición de cada uno de los motivos por los cuales se les cobrará cada centavo de su dinero. Los mexicanos deben saber por qué el gobierno decidió hacerlo y por qué sus legisladores lo aprueban o la rechazan. La clave de toda reforma, lo hemos dicho muchas veces, en comunicarlas, en explicarlas, en debatirlas y convencer con argumentos válidos de qué es lo mejor para este país. Ya lo decía Platón, legislar consiste en persuadir y aplicar la ley, pues de no existir persuasión solo habrá fuerza, y eso es justo lo que se está haciendo con esta reforma. No se persuade. Varios ejemplos que podríamos detallar, como la homologación del IVA en la frontera, es un problema gravísimo,
pues partimos de datos contundentes que nos indican que de aprobarse, se causarán afectaciones no solo a los comerciantes, sino a la posible entrada de mercancías que pueden obtener a un menor costo del otro lado de la frontera. Perderemos competitividad y miles de empleos. Por eso esperemos que hoy nos ofrezcan datos y argumentos que por el bien de México aseguren todo lo contrario. Pero de no ser así, esperamos su voto en contra de esta terrible ocurrencia. Esperemos también que hoy nos persuadan respecto a por qué en lugar de mejorar los mecanismos de verificación de mercancías temporales, quieren gravar con IVA estas mercancías, poniendo en riesgo los flujos financieros de las empresas maquiladoras. Le recordamos que existen en este país poco más de 2 millones de personas que dependen de esa fuente de empleos. Gravar los productos primarios será un grave golpe a la economía de todos los mexicanos, particularmente de los de bajos recursos. Se dijo que no se establecerían impuestos a los alimentos. Sin embargo, se impone un gravamen a los productos del sector primario, lo cual terminará generando una inflación en los precios, de hecho, mayor a la que se hubiese ocurrido si se les imponía IVA a los alimentos. Con esto queda claro que solo pretenden seguir simulando y ocultando las cosas a los mexicanos. Pero una cosa va a quedarnos muy clara a todos. En los bolsillos de todas las familias van a resentir esta necesidad sin necesidad de dar mayores explicaciones. Respecto a la medida de anular el régimen del pequeño contribuyente, es del todo desproporcionado a la capacidad administrativa y financiera de poco más de 3 millones de contribuyentes. De aquí surge una gran interrogante. ¿Cómo es que con esta medida el gobierno pretende atraer a quienes se encuentran en la informalidad? Recordando que representan aproximadamente el 60% de la población. Pues la entrada en vigor de esta modificación en el ejercicio 2014, todos los contribuyentes y los del régimen intermedio no contribuirán en lo absoluto. Una inconsistencia más e incongruencia de esta reforma. Tampoco se ha discutido, y esperemos que hoy se haga sobre que el financiamiento a los fondos de desempleo y la pensión popular propuestos por el Ejecutivo deba solo ser el 3% total de las recaudaciones. Menos se ha explicado aún que a los ciudadanos que gran parte de estos recursos no provienen del erario, ni tampoco de los impuestos que pretenden imponernos a todos, sino de sus propias aportaciones y la de sus patrones. Una mentira más de esta reforma. ¿Y qué decir de las diferentes afectaciones a las personas físicas, al transporte o a las personas de escasos recursos con los impuestos a las bebidas azucaradas, donde con argumentos que si bien son loables, pues pretenden decirnos que con un peso le vamos a salvar la vida a miles de mexicanos? No bastó todo lo anterior, ya que además se afecta a las inversiones verdes, quitando la deducción del 100% en la conversión al consumo de gas natural y para prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento con las disposiciones legales respectivas. Otra mentira más al llamarla reforma verde. Si a esto agregamos las diferentes violaciones que ya hemos discutido aquí a los derechos humanos y garantías de los ciudadanos en el Código Fiscal de la Federación, o el golpe que se le dio a grupos formalmente organizados como son los contadores públicos o a los agentes aduanales, sobre todo esto, los senadores de Acción Nacional nos posicionamos una y otra vez sin recibir ningún tipo de contraargumento. Simplemente hubo indiferencia a todas nuestras propuestas. Por ello hoy, desde esta tribuna, la más alta de México y de cara a la nación, les pregunto, ¿quién va a darle respuesta a estas interrogantes? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esta reforma? ¿Quién explicará las razones y quién expondrá a los mexicanos todos los argumentos de todos aquellos que se verán seriamente afectados? La práctica de no discutir, de no deliberar, de no exponer los argumentos terminará por acabar en nuestro país con la institución política que encarna por excelencia la representación social y política en cualquier país del mundo, el Poder Legislativo. Habremos entonces, pues, de responsabilizar al PRI y ahora también a algunos legisladores del PRD de desvirtuar esa lucha por la democracia y la pluralidad política, así como también de supeditar a este Senado garante del Pacto Federal y de la representación política de los mexicanos al mandato del Poder Ejecutivo. Ante este escenario, compañeras y compañeros, Acción Nacional refrenda su compromiso con los mexicanos votando en contra de todas estas modificaciones. Nos hacemos solidarios con los ciudadanos que a diario salen en la búsqueda de un mejor futuro para sus familias y que, con lo aquí aprobado, verán afectado el gasto en el hogar, así como también con aquellos mexicanos que quedarán en el desempleo con la entrada en vigor de una reforma como esta.
Refrendamos ese compromiso y además revitalizamos nuestra postura de una posición responsable que no aprueba o desaprueba iniciativas desde un punto de vista político, electorero o de obediencia, sino lo hacemos con argumentos y pruebas que garanticen el bienestar hoy de nuestro país, así como el futuro del mismo. Porque esta reforma endeudadora pretende también, además, utilizar el dinero de los mexicanos del mañana para pagar el alto costo del gasto corriente de hoy. Sus hijos, compañeras y compañeros, también se los van a reclamar. Por ello, con respeto los invito a que razonen su voto, no por los que estamos aquí, sino por los que están allá afuera, esperando a que cumplamos lo que muchos de los que están aquí tanto dijeron en campaña y hoy pretenden hacer justo lo contrario. Y les recuerdo que aquí no hay medias tintas, el sentido de su voto va a quedar reflejado en la pantalla que está atrás mío, y sobre su conciencia recaerá el futuro y la esperanza de miles de mexicanos que se verán afectados por su voto a favor de esta terrible ocurrencia. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senador Lavalle. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Camacho Solís para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, senadoras, senadores, no les voy a hablar hoy de economía, les voy a hablar de política. Recuerden ustedes esa anécdota de Talleyrand y Napoleón, en donde Napoleón le dice: señor ministro, eso que usted me está proponiendo es un acto inmoral. Y Talleyrand le contesta: Sire, es algo peor que un acto inmoral, es un error político. La miscelánea que hoy se quiere aprobar es un error político. Ya lo decía con claridad Javier Corral al cuestionar la presencia de su partido en el pacto. ¿Se puede apoyar en algo al gobierno sin comprometer un conjunto de decisiones? ¿Se puede aislar la política de la economía? ¿O se tienen que tener posiciones claras cuando se es oposición? Lo digo yo por el PRD. ¿Puede el PRD pensar que está separada la reforma fiscal de la reforma petrolera? Y decir que ahora sí apoyamos y después no vamos a apoyar. ¿De veras no lo creemos? Pero también le hablo al PRI. No voy a tratar de convencerlos de lo que ayer decía, de que no es una reforma que genere crecimiento, pero yo creo que aquí hay políticos y políticas experimentados que saben que esta reforma por lo menos no les va a generar votos. Ya hubo la experiencia del otro cambio del IVA, las expresiones de victoria cuando se aprobó el IVA y las consecuencias electorales. La más importante, los resultados de las elecciones del 97 y de las elecciones de 2000. Entonces, si este paquete fiscal, si esta miscelánea es un error político, ¿por qué no en este momento en que estamos en posibilidad de hacer algo, lo hacemos? No pretendo echar abajo todo el paquete fiscal, sé cómo están los bloques, sé cómo están las alianzas, pero propongo que hagamos nada más 2 cambios. Uno, el asunto de mantener la deducibilidad de las prestaciones. Se habla de si esto afecta o no a las mayorías. Esta decisión reduce en 8% los salarios de los trabajadores y aquí lo vamos a aprobar, y reduce el empleo y aumenta la informalidad y aquí lo vamos a aprobar. Me parece que no hay justificación alguna, no solo política, desde luego no la hay social. Y el otro punto en el que podríamos coincidir e invitamos a los compañeros del PRI a aprobarlo, lleguemos a un acuerdo de las 3 fuerzas. No
aumentemos el IVA en la frontera, mantengamos el 11%. Y alguien me decía que simpatiza con esta reforma. Le decía yo, hagamos estas dos cosas. Y dice, bueno, pues pensémoslo. Les quiero decir que se está moviendo en este momento la Cámara. Las posiciones están cambiando. Pero el argumento en contra es que si echamos esto abajo, vamos a echar abajo el paquete fiscal del gobierno, porque son dos decisiones muy importantes. No lo vamos a echar abajo. Lo que vamos a obligar al gobierno es a establecer el régimen de austeridad, de transparencia y a fijar nuevas prioridades. Y si el Congreso no sirve para eso, es que no es Congreso. Muchas gracias.